Bienvenidos a la televisión de Buró Veritas. Hoy les hemos preparado un programa especial sobre restauración moderna con motivo de ese inicio de la tercera convocatoria de nuestro máster en Gestión y Dirección de Restauración Moderna. Ya saben que es un máster, título propio, que hemos desarrollado conjuntamente con McDonald's España, Buró Veritas Centro Universitario y la Universidad Camilo José Cela. Con este motivo, ahora mismo vamos a abrir la tercera convocatoria, esta vez en abierto para los profesionales del sector, gracias a un acuerdo con Fercaren, que es una de las asociaciones más importantes en esta materia del sector en España. Por eso hoy nos acompaña pues toda una eminencia, ya podemos decir prácticamente, en restauración moderna, como es Juan Ignacio Díaz. Sí. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Pues muchas gracias, Antonio, por habernos permitido tener estos minutos y poder explicar las necesidades que tiene el sector y sobre todo pues animar a la gente a que se apunte a este curso, que creemos que es muy importante para todos, ¿no? Muchas gracias, Juan Ignacio. Pues les vamos a resumir brevemente el currículum de Juan Ignacio. Juan Ignacio Díaz es el secretario general de Fercaren. Como les comentábamos, que Fercaren es la asociación empresarial de cadenas de restauración moderna de España, ¿no? No es un nombre largo, pero creo que lo he dicho bien. Sí, lo has dicho bien. Fundada en 1995, a iniciativa de 10 grandes grupos de restauración, se trata de la única asociación de restauración organizada. Actualmente creo que sois ya 20 grupos, ¿no? No, somos 25. 25. Acaba de sumarse uno y en breve tendremos un par de nuevas inclusiones. Nuevas incorporaciones, muy bien. Pues con Juan Ignacio vamos a hablarles un poco de las necesidades formativas que hay en el sector de la restauración moderna. Juan Ignacio, si te parece, vamos a dar comienzo a esta entrevista. Lo primero que te queríamos preguntar, y que seguramente vaya muy bien para los espectadores que nos están viendo, es a qué nos referimos cuando hablamos de restauración moderna y qué diferencia hay con restauración tradicional. Pues mira, es una cosa muy sencilla, somos restauración de marca. Cuando ves una marca, una cadena, pues ahí es donde está, esa es la restauración organizada. ¿Qué diferencia hay? Pues que al final la gestión de los locales no la lleva un empresario individual, como pasa en la restauración más tradicional, la lleva un gerente de restauración. Por eso necesitamos gente preparada, formada, que quiera incluir. Somos un sector de los que más crece, entonces al final necesitamos mucha gente para todas esas nuevas aperturas que vamos realizando, ¿no? Y en España, yo no sé, ¿cuándo empezó a hablarse de este concepto? Pues mira, yo creo que cuando uno analiza la historia, pues podríamos haber empezado a hablar de este concepto en 1939, cuando nace el primer Rodilla. No, es hasta mucho después se van conformando, ¿no? Porque al final cada uno se ha ido transformando como concepto. Cuando nace Vips en el año 69 en España, no, tampoco empezamos a hablar. Yo creo que realmente se empieza a hablar a partir de los años 90, cuando empieza ya a crecer el número de locales. Desde esa época hemos crecido más de un 500% la facturación y también el número de locales, ¿no? Con lo cual cifra la importancia y el crecimiento que está teniendo este sector, ¿no? Son cifras totalmente, la verdad, muy positivas y que nos reflejan un poco, pues eso, el crecimiento. Estamos hablando de un 0,56% del Producto Interior Bruto, ¿no? Que pues eso son muchos miles y miles de euros, ¿no? Y Juan Ignacio, como sobre todo vamos dirigidos a alumnos, para quien lo desconozca, cuéntanos un poco, en líneas generales, cuál ha sido esa trayectoria de la restauración moderna en España. Pues mira, yo creo que tras el hito fundamental y el gran crecimiento se produce porque fundamentalmente desde el 94 en adelante, durante el ciclo expansivo de la economía española. España cada vez tiene más digamos, familias o monoparentales, hogares unipersonales. Eso hace que la gente pues tenga que comer fuera de casa y cada vez tenga que comer más fuera de casa. ¿Qué pasa? Que también hay una transformación de los locales tradicionales. Los locales tradicionales, los hijos de los que lo han llevado durante mucho tiempo no están dispuestos a trabajar 14 horas diarias. Es entonces, digo, cuando lo llevas tú personalmente, cuando no, pues tienes tu horario laboral como cualquier otra persona, pero cuando eres el dueño en un local tradicional, pues tenías que trabajar muchas horas y encima todos los días de la semana, prácticamente. Entonces, eso te lleva a que no haya gente que quiera liderar esos proyectos empresariales propios, ¿no? Con esa dedicación. Entonces, eso ha ido transformando y ha dejado espacio. Y también es que estas cadenas han modernizado el sector, han generado procedimientos nuevos y han hecho generar nuevos productos, ¿no? Aquí, si nos imaginamos los años 80, teníamos los chinos y poco más, ¿no? Sí. Digo,
Digo, y esto ha transformado y ha diversificado la oferta, porque también España se ha hecho un país mucho más multicultural. Casi salíamos de la autarquía del franquismo en los años 80, nuestras empresas también han salido fuera de España, hay muchos españoles que han vivido fuera, ahora por otros motivos, pero antes porque también salían esas empresas fuera. Eso ha hecho que tuviéramos otras necesidades, ya no queríamos solo tener la tortilla de patatas, ¿no? Digo, por poner un ejemplo, queríamos tener otra diversificación, y esos productos que se han diversificado, pues es lo que tenemos, y ahí han salido muchas marcas, y se han ofrecido servicios diferentes, pues de todo tipo, o sea, cada una de nuestras marcas, pues ha ido trayendo, pues, cosas nuevas, ¿no? Estamos hablando de marcas, y nos gustaría que nos hablaras un poco de cuáles son esas empresas pues que... Pues mira, esas empresas tienes, para que la gente lo conozca, el grupo Vips. Pues Vips, ¿qué es? Es Vips, Starbucks, Ginos. Estás hablando, por ejemplo, también de sus restaurantes como el Rugantino, por ejemplo. O sea, que estamos hablando de varios tipos de restauración. No solo a lo mejor lo entienden, estamos hablando de McDonald's, pero estamos hablando también de Lizarrán, de tapas, pero estamos hablando también de Raza Nostra, Hamburguesa Nostra. Estamos hablando conceptos de KFC, estamos hablando de Rodilla, estamos hablando de Jamaica, estamos hablando de Pans & Company, estamos hablando también, por ejemplo, de cafeterías, de conceptos de como coffee shops como Café de Indias o de Jamaica, que lo que acabo de decir. También tienes otros conceptos en la restauración o en la carretera como Autogrill, Arias o SSP. Arias tiene, lo conoceréis más por La Pausa, si vais al aeropuerto de Madrid, pues muchos de los locales son concesiones suyos. Autogrill, pues lo vais a ver en las estaciones de tren. SSP tienes, que tiene muchas marcas en el aeropuerto de Málaga y en el aeropuerto de Tenerife. Tienes también marcas como Café Store, que es del grupo Sacir Vallehermoso, que se dedica también a carretera, pero también tiene algunas concesiones en hospitales. Digo, estamos hablando de un sector que es muy variopinto, que tiene muchas marcas, y no quiero dejarme ninguna de las de mis socios, pero creo que, por ejemplo, acaba de incorporarse Smui, ¿no? Que es si conoces las heladerías, ahora que está de moda tener el tipito, ¿no? Pues de tomarse el yogur helado, ¿no? Que se ha puesto muy de moda, pues ese concepto también es socio nuestro. Tenemos también, por ejemplo, algún otro, para que entiendan, o sea, que va desde las pizzerías como Telepizza, es socio nuestro, ¿no? O sea, tenemos conceptos de todo lo que sería, de todo el espectro, desde la restauración más rápida hasta lo que se llama fine dining o la restauración más alta. Y una curiosidad, Juan Ignacio, ahora, bueno, a partir de la recesión económica, sí que han surgido cadenas de restauración de muchísimo éxito, más la Claro, se me olvidaba, por ejemplo, que no he dicho, por ejemplo, 100 Montaditos, la Sureña, todas las del grupo Restalia, ¿no? Digo, que a lo mejor si me dejo alguna, luego me van a echar la bronca, pero lo digo porque al final pues estamos hablando, somos tantos y tantos conceptos que alguna vez, pero he intentado decirlos casi todos, ¿no? Para que vean la importancia de ese aspecto. La idea general, claro. Al final lo que tienes que ver que hay más de 12.000 puntos de venta en España. Por ejemplo, tenemos también el grupo Abades, que está en Andalucía, en Albacete también. Exacto, tienes de camino, tienes ahí, o sea que vas viendo que está muy diversificado y por todo el territorio. Al final, pues haciendo un máster a distancia de estas características, pues puedes hacerlo desde cualquier sitio y luego puedes acceder probablemente a trabajar a cualquiera de estos sitios, ¿no? Que esto es importante. No, y el éxito de esas cadenas de precio más económico, ¿a qué se debe y qué futuro les vaticinas tú? Hay todo tipo de targets, porque si vas a ver Hamburguesa Nostra o su restaurante La Vaca Nostra, pues no creo que sean los precios precisamente, digamos, de menús de 8 euros, ¿no? Entonces, si estamos hablando de todas estas empresas, su crecimiento, mira, tenemos un límite. En España solo representamos el 9%, en Estados Unidos representan este tipo de marcas el 50% del sector. Con lo cual, lo que estimo yo que una vez que al ser un sector de la restauración muy en una situación de crisis, pues como la que hemos vivido, pues la gente no ha querido dejar. Estamos hablando que en España hay 350.000 puntos de venta, o sea, entre bares, restaurantes y cafeterías. Con lo cual, la gente que haya querido dejar un puesto de trabajo no se ha ido digamos, a otros sectores, porque no había, hay mucho paro, entonces sigue en su bar. Probablemente eso se vaya transformando y vaya a pasar lo que en otros países, marcas y aparezcan nuevas cadenas, pero al final cadenas que vayan sustituyendo aparte de estos conceptos, ¿no? Por ejemplo,
¿no? Y en este sector que, bueno, que ya vemos que está teniendo tanto éxito, que está creciendo cada vez más y hay cada vez más marcas, además muy variopintas, como nos estás describiendo. Por ejemplo, la Tagliatella, ¿no? También es socio nuestro y que es un concepto que inventó un español, ahora es una empresa de un grupo de capital riesgo, pero fundamentalmente pues tienes, que es un grupo de capital riesgo polaco que tiene también cadenas, que es el grupo AmRes, ¿no? Pero fundamentalmente, digo para que veáis que es un sector que tú puedes inventar, también tú puedes desarrollar tu propia cadena, pero al final trabajar en este sector te va a dar la cualificación también tú, o bien para desarrollar tú esto, o luego ser el franquiciado de una de estas empresas y ser empresario. O sea que esto es un sector donde hay directivos de nuestras empresas que han empezado desde la base y han terminado siendo el subdirector general de una multinacional de 400 millones de euros, ¿no? O en algún caso, miembro del consejo de dirección de alguna empresa de 1.000 millones, ¿no? De facturación. Por lo cual quiere decir, tú, si haces las cosas bien, lo haces con ilusión y le dedicas tiempo y encima te formas, tienes posibilidades de entrar en ese sueño, ¿no? Y sí, entonces te queríamos preguntar, ¿hay salidas profesionales? Claro, eso es lo que estoy tratando de transmitir, ¿no? Al final, yo creo. ¿Hay salidas profesionales en este sector? Sí. Es un sector que va a continuar siendo punta en nuestra economía, va a seguir creciendo y va a generar puestos de empleo indefinidos y además de calidad, ¿no? Muy bien. ¿Y qué salidas para tener esas salidas profesionales, la formación es necesaria, estás repitiendo? ¿En qué sentido? Cuéntanos. Hombre, yo creo que hoy por hoy, la formación es necesaria en todo. Las empresas tienen su formación interna, pero para tener unas competencias completas, o sea, que tus capacidades para desarrollar el trabajo, para decirlo de otra manera, lo hagas lo mejor posible, pues necesitas que te den una formación en muchos campos. Y yo creo que eso lo puedes hacer perfectamente con el máster que hoy del que estamos presentando. Has dicho que lo hace McDonald's, pues es una edición que lo hace Fercaren, y somos uno de los impulsores de este máster desde hace bastante. Y en este sector, ¿qué conocimientos crees que se deben actualizar ahora mismo, que sean punteros en la restauración moderna, que sean de verdad necesarios ahora mismo, a día de hoy? Mira, yo creo que sean punteros, ¿no? Pues yo creo que sean punteros, yo creo que hay muchos sectores que son punteros, ¿no? Mira, hay conceptos que parecía que se renuevan, ¿no? O sea, McDonald's en Europa y en España se ha renovado su imagen y ahora hay mucha gente que va a la hora de desayunos, o sea que... Claro. Cuando dimos los punteros, digo, por ponerte este caso, hay locales que han nacido nuevos, como la Tagliatella, que empezó relativamente hace bastante ya, pero para la mayoría del público parece un concepto más nuevo, pues han sido punteros, o sea que continuamente este sector además es muy dinámico. No es un sector como digamos el de la gran distribución donde hay 3 grandes grupos o 10 grandes grupos, suponte, y ya está. Aquí hay más de 40 grupos. Grandes a lo mejor son 15, pero tienes una estructura mucho más grande de muchas cadenas, ¿no? Entonces, al ser tan dinámico, yo creo que hay muchas oportunidades, ¿no? Y cuéntanos un poco, ¿cuál sería ese perfil del consumidor que va pues a uno de estos establecimientos que nos está comentando? ¿Tú vas? Totalmente, sí. Pues mira, tú tienes más de 25 años, ¿no? Sí, no muchos más. Vale, vamos a decir que tienes 23 y medio. Bueno, vamos a dejarlo en 30, sí, 33. Vale, pues digo, al final el consumidor está entre 25 y 40, que puedes tener, por un lado tienes familias con niños, eso es un target que viene bastante, pero luego vienen fundamentalmente también jóvenes profesionales, vienen muchos, ¿no? Y también hay algunos conceptos, es que cada concepto también está especializado en un segmento de la población, ¿no? Aunque luego no parezca, pues hay algunos conceptos que van más las mujeres, a otros van más los jóvenes, a otros van más, digamos, familias, pues entonces está también, como decíamos, fundamentalmente es una persona de 25 a 40 años con niños es el principal consumidor, pero luego tienes más gente, ¿no? Y también la sociedad va evolucionando. ¿Qué quiere decir? Que tus abuelos no nos llevarían, ni tus abuelos ni mis abuelos nos hubieran llevado a un establecimiento. Las nuevas generaciones actuales, los niños de 7 años, pues sus abuelos, que son nuestros padres, digamos, pues sí los han llevado, con lo cual quiere decir que ese concepto y ese target va a evolucionar y también va a empezar a haber
ese 25-40 probablemente aumente con el tiempo. Y para atender a este perfil de consumidor, ¿qué características, qué aptitudes debe tener el profesional que administre, que gestione un establecimiento? Mira, como en todo el sector servicios, la sonrisa es algo fundamental. Total. O sea, la atención al cliente, al final. Porque si tú cuando llegas a un sitio hay alguien que no te ha puesto una sonrisa cuando entras, el impacto es negativo. Cuando digo esto, es que al final el servicio fundamentalmente lo hacemos las personas. Y también cuando uno no tiene algunas cualidades, pues es mejor estudiar o hacer, estudiar cómo mejorar esas capacidades, ¿no? Y una de ellas es la atención al cliente, yo creo que es fundamental. Y está en todo el sector servicios. Si no hay buena atención al cliente, tienes un cliente insatisfecho que hoy en día te puede hacer un agujero en las redes sociales enseguida. Entonces, es mucho más importante que la atención y, como repito, y lo he dicho ya 3 veces, la atención al cliente. Claro, la verdad que en nuestro programa formativo, en el máster, bueno, pues eso que has comentado, que somos Buró Veritas, McDonald's, que comenta varios, pero está Farcaren también, claro, este año, se menciona mucho, está basado sobre todo en la atención al público, en la importancia que tiene esto, y cómo podemos verlo en el día a día, parte de la sonrisa que debe tener. Pues mira, no, yo creo que hay otras cosas. Al final, si tú quieres ser un gerente de un centro, al final estás hablando de unidades de negocios que a lo mejor tienes 100 personas trabajando contigo. Entonces, ¿tú qué tienes que aprender? Si no tienes habilidades, o sea, aunque tengas habilidades de relación, pero gestionar personas, también tienes que llevar y desarrollar esas digamos, facultades o... Entonces, pues también, pues gestión de personas. También que tienes que saber marketing local. Porque al final tú tienes que terminar adivinando cuáles son las palancas oportunas para que venga más gente a tu centro. Y tú al final eres el responsable, aunque dependas de que el tuyo vaya mejor que el del resto de la compañía, y está muchas veces en tu capacidad de que tengas el local correcto, pero aparte que sepas hacer las acciones oportunas en tu entorno para que venga más gente, ¿no? Entonces es un perfil muy polivalente. Muy polivalente, bueno, tienes que tener, al final es como un gestor de cualquier centro, pero necesitas saber marketing local, necesitas también saber seguridad alimentaria, porque al final que nadie tenga ningún incidente en un local, pues que todo sea ok, pues, y que todo esté procedimentado, lo tienes que conocer y tienes que saber cuáles son las medidas que tienes que tomar. O sea, tienes que conocer muchas herramientas también desde ese tipo, ¿no? O sea, seguridad alimentaria, atención al cliente, el liderazgo, porque también al final habilidades directivas también las tienes que... Hay gente que tiene innatas algunas habilidades, pero es casi imposible tener todas. Entonces siempre te necesitas hacer, este curso va a ayudarte a gestionar justo esas habilidades oportunas para que hagas bien tu labor y hagas que cuando entres seas el número 1, ¿no? El número 1. Bueno, la verdad que estas palabras nos animan a cualquiera. Queríamos preguntarte también, porque Buró Veritas es certificadora, por ejemplo, has mencionado la seguridad alimentaria, pero también calidad. ¿Qué importancia tiene para un establecimiento moderno de hoy en día que tenga de verdad posibilidades de internacionalización la certificación? Mira, nosotros somos, al final, también franquiciamos muchas de nuestras empresas. Eso significa, para ser eficientes tienes que tener procedimientos. Al final, una franquicia, ¿qué son? Son manuales de procedimiento. Porque hay que actuar de una manera constante, porque al final el mismo local de aquí de una marca tiene que ser igual que el de Albacete o el de Barcelona. Sí. Entonces, tú cuando entras a un local en cualquier parte de España quieres tener el mismo servicio, con lo cual son procedimientos. Una certificación, una ISO 9001 o una ISO 14001, al final lo que estás haciendo es establecer criterios comunes de procedimiento y estandarización. La estandarización lleva a la eficiencia. Claro, en un carácter latino como el nuestro, esto de los procedimientos nos asustan, ¿no? Pero muchas veces la procedimentación de determinados procesos te lleva a ser más eficiente en el tiempo, ¿no? Y yo quería preguntarte, bueno, porque está saliendo lo del programa formativo, ¿por qué ha decidido apostar Farcaren por este máster que hemos desarrollado conjuntamente con McDonald's? Mira, nosotros... ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Por qué? Mira, yo voy a ser muy claro. Nosotros hemos intentado durante más de 8 años que hubiera en formación profesional reglada, hubiera direcciones de restauración. Direcciones de restauración que tuvieran estos aspectos más desarrollados de los que lo tienen actualmente los programas. No lo hemos conseguido y entonces hemos tenido que optar por buscar unas opciones en el mercado privado para conseguir tener
que nuestros profesionales mejoraran sus herramientas, porque al final si ellos mejoran van a mejorar los resultados de nuestros locales, ¿no? Entonces, hemos optado porque creemos que es necesario que tanto los nuestros como generar gente de fuera que esté realmente con las competencias que necesitamos para desarrollar su puesto de trabajo. Y como vamos a seguir creciendo, necesitamos más gente, y esa gente tiene que estar formada. Y ahí, para eso, hemos impulsado este máster, si no, no lo hubiéramos hecho, ¿no? Claro. Y sectorialmente es una necesidad. No, y te quería preguntar, pues, no sé si a lo mejor es simplificar también el concepto, pero que quizá la restauración tradicional, que viene heredada, también los negocios, y a lo mejor no es gente que tenga formación, una diferencia que pueda hacer con la restauración moderna es esa necesidad formativa de que la restauración moderna ya se entiende el negocio como, oye, que lo que dices tú, de alguien polivalente que tiene que tener muchísimas aptitudes, formarse. ¿Lo ves así? ¿Lo consideras así también? Claro, pero por eso hemos preparado con muchos contenidos, ¿no? Y además, yo creo que hay que animarse porque cada vez este máster va a ser cada vez mejor. Porque le vamos a introducir también contenidos informales de entrevistas de directivos, tenéis casos prácticos de las empresas, con lo cual, al final, eso va a enriquecer, o sea, que la formación no va a ser teórica, sino que vas a tener casos prácticos, y aparte de tener esos casos prácticos, vas a tener herramientas y vas a poder conocer a gente del sector que te va a explicar las cosas estupendamente, ¿no? Y te queríamos preguntar, bueno, a título personal, bueno, con esa experiencia que tienes tú, bueno, que vienes de económicas, ¿no?, de ADE, ¿qué fue lo que te llamó vocacionalmente de la restauración y para llevar tantos años en este sector? Pues mira, yo te voy a decir, cuando era más pequeño, pues me pagué los estudios trabajando, montando chiringuitos, ¿vale? Pero ya en las fiestas patronales, y con eso me pagaba parte de mis estudios, etcétera. Luego, posteriormente, estuve fuera de España, trabajé en otras cosas y también trabajé en cosas de restauración. Pero la verdad que cuando uno empieza a trabajar, yo cuando empecé a trabajar aquí dije, pues era un sector y la gente no se da cuenta que este sector pesa más. El sector de la restauración es el 7% del Producto Interior Bruto de este país, mucho más que a lo mejor empresas con mucha más, digamos, más glamurosos, ¿no? Mucho más glamurosas, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? Y es un sector que te enamora, porque al final es un sector donde te relacionas mucho, es el entorno natural en el que los españoles nos hemos relacionado y nuestro punto de encuentro. Entonces yo creo que ahí es donde este sector es algo que a la gente que entra se termina enamorando de este sector y queriendo trabajar, porque al final estás trabajando con personas, tienes muchas actividades, no es una cosa muy monótona y estás desarrollando, yo creo que competencias que luego te pueden servir para otros sectores perfectamente, del sector servicio fundamentalmente. Bueno, parece que tu perfil es lo que luego hemos seguido haciendo muchos españoles también, empezando por ahí también y pagando los estudios con claro, la restauración. Ya por último, para ir cerrando esta entrevista, como experto, ¿qué futuro le ves al sector, que ya nos has ido apuntando también, pero haznos un vaticinio, un mensaje final positivo para nuestros espectadores? Cuando he hecho las últimas conferencias, ya como economista, y digo cuáles son las previsiones del sector, he dicho que este año vamos a crecer un 5%. Pero yo creo que el problema no es que crezcamos un 5, sino por las condiciones sociológicas que se están dando en el país, van a hacer que esos 350.000 vayan siendo sustituidos, porque la gente si quiere que algo, pues evidentemente nacerán nuevas cadenas, como todo, porque siempre hay nichos nuevos, hay nuevos gustos, hay nuevas formas, nuevos locales, y eso aparecerá. Pero al final las cadenas seguirán creciendo como porcentaje, porque cuando tú quieres hacer un negocio, pues abres una franquicia y tienes más posibilidad de éxito, porque te han dado todos los procedimientos y todas las formas, ¿no? Aparte, luego hay que saber gestionar las cosas, porque no solo es decir, he sacado la franquicia y ya está. Por eso es necesario formarse para conocer bien el mercado y saber cuáles son las palancas para tener éxito. Pues nos vamos a quedar con estas palabras tan positivas de Juan Ignacio para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Antonio. hoy. Ha sido un placer, la verdad.
Les animamos a que consulten pues eso, este programa formativo, este máster en Gestión y Dirección de Restauración Moderna, que además viene avalado por instituciones tan importantes como Fercaren, McDonald's, la Universidad Camilo José Cela, nosotros, Buró Veritas, Centro Universitario. Pueden tener información también en nuestras diferentes web y enlace de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y les esperamos en otra próxima entrevista. Muchas gracias.